¿Qué significa esto? Por qué China no está apoyando la incursión militar? E incluso le habla el presidente de China, el gran estratega mundial, a Putin, y le dice, oye, mejor vete por el diálogo. ¿Esto qué significa, Eduardo? ¿Qué significa, Eduardo? Fundamentalmente que cada país tiene, dentro de la relación de alianzas que se pueden establecer, cada país tiene una visión diferente y evidentemente la posición de China no es exactamente igual que la posición que tiene Rusia, aunque hoy, por ejemplo, acabo de leer las declaraciones del presidente chino dando apoyo a la posición de Rusia, ya no la ha matizado, dando apoyo directo. Hace muy pocos días, 3 días, el ministro del Ejército, bueno, el jefe de Estado Mayor chino, diciendo que darían apoyo al ejército ruso en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier tiempo. China sabe que el objetivo, si Estados Unidos y la OTAN triunfan en la guerra en Ucrania y consiguen doblegar a Rusia, el siguiente objetivo es China. Y esto es una cuestión que saben de sobras. Evidentemente, la mejor recomendación antes de iniciar una guerra es intentar llegar a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de diálogo. Eso es una evidencia. El problema en este caso concreto es que no se ha buscado esta evidencia. Lo que se ha buscado es el enfrentamiento y la guerra y no dejar ninguna posibilidad de acuerdo de ningún tipo para que finalmente se produjera el conflicto, ¿no? Esto es lo que está buscando profundamente Estados Unidos. Ahora, lo que hemos de pensar es otra cosa, que yo también quiero incluir en esta reflexión. De hecho, perdón que te interrumpa, Eduardo, de hecho, los dos, por coincidencia, y qué bonita coincidencia, nos mandaron mapas que los vamos a ir poniendo. Me imagino, Francisco, que cuando estabas explicando lo de cómo estaba configurado, ahí ponemos algunos de los mapas que nos enviaste. Y ahora, pues también te recuerdo que nos enviaste gráficos para que nos indiques dónde los vamos a poner, Eduardo. Adelante, perdón por interrumpirte, Eduardo. No, por ejemplo, el tema de la expansión que ya ha mencionado Francisco, el tema de la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa, es una evidencia entre el año 97 y el año 22 y cómo esta expansión llega a las fronteras rusas. Sobre todo también el problema del gas, que también hay un mapa que hemos traído para enseñar precisamente el gran problema que representa el corte del suministro de gas cuando se produzca y que el Gulf Stream 2 no funcione por imposición de Estados Unidos. Ya ha dicho Estados Unidos, el primer día de guerra, dijo Estados Unidos que iba a suministrar gas a Alemania, pero un 40% más caro. Eso para comenzar el día, ¿no? Y esto es, como hemos manifestado antes, la gran victoria. Por otra parte, también mencionamos otro mapa de la ruta de la seda, que es realmente el kit de la cuestión, ¿no? Porque lo que se busca es la ruptura de esta línea de intercambio de comercio mundial liderado por China, que llega desde los centros productores de las industrias chinas hasta prácticamente cualquier lugar del mundo, principalmente Europa, pero también Latinoamérica y también pues Canadá, también que estaba apuntando en esta línea. Entonces, el gran objetivo para evitar que China se convierta y afiance su posición como primer país exportador importador y exportador de productos del mundo. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que era la fábrica del mundo, ya no lo es. Y esta fábrica, evidentemente, es China, que está, además, adelantando tecnológicamente también al espacio europeo occidental. Este es un tema que otro día deberíamos comentar, la relación que hay entre crecimiento económico, desarrollo económico y capacidades cognitivas y sobre todo evolución de los sistemas educativos, porque tiene muchísima relación entre calidad educativa, excelencia educativa y rendimiento después a la hora de la investigación y a la hora de producir productos de calidad para la exportación.
Y esto también es un elemento importante, ¿no? En este sentido, lo fundamental en este caso es que la guerra en Ucrania y el intento de coartar la posición de Rusia es básicamente el intento de estrangular posteriormente a China. No lo van a conseguir. Estoy convencido de que no lo van a conseguir, puesto que en este momento el número de países que está dispuesto a no romper relaciones económicas con Rusia y China es impresionante. Incluso aliados férreos de Estados Unidos como Corea del Sur están diciendo que ellos no van a sancionar de ninguna de las formas a Rusia y mucho menos a China, porque saben que tienen mercados muy importantes. Turquía, aliado de la OTAN, tampoco lo va a hacer. Irán, evidentemente, Pakistán tampoco, la India tampoco. Es decir, Brasil, México, países enormes, Sudáfrica, países enormemente importantes que ya han decidido que se ponen del lado de Rusia y China en este conflicto a nivel económico, lo van a mantener los flujos económicos y de alguna forma se oponen al unilateralismo de Estados Unidos. Esto es, como digo, el mundo que nace precisamente está aquí. Esta es la clave. Cómo la transferencia geopolítica de Estados Unidos a Europa se transfiere hacia la zona Rusia asiática, que es la que va a ser dominante en el próximo siglo con toda seguridad. Pues sí, me gustaría que después agendáramos un programa, ¿no? Y que estuviera Francisco, porque Francisco también ha hecho, de hecho, varios libros sobre esto, y que nos dijeras, Eduardo, cómo es esta comparación de la educación, porque el pensamiento mágico y el pensamiento místico son muy importantes para entender la educación en las diferentes partes del mundo, ¿no? Y por ahí te van metiendo ciertas ideologías de las cuales, pues, Francisco ha denunciado. Y por cierto, en este momento, fíjate, nos está llegando una información para que veamos cómo se van a poner las cosas, que han detenido a un periodista español en Polonia porque lo acusan, ¿no?, de ser espía ruso, ¿no? Solamente porque está denunciando o está hablando un poco parecido a ustedes, así que bueno, pues suerte también para ustedes, no los vayan a calificar de espías prorrusos, pero bueno, se me hace muy triste esto, ¿no? Se me hace triste, lamentable y también urgente, habrá que denunciar esto. Francisco, tú que también tienes preparación militar, porque, bueno, pues estuviste involucrado ahí en las cuestiones militares de España. Yo te quiero hacer esta pregunta. En la cuestión estratégica militar, ¿no se equivocó Vladimir Putin? ¿Por qué no usó mejor un comando de estas superfuerzas especiales, así como tiene Estados Unidos las fuerzas especiales? Pues él también tiene fuerzas especiales, y así sin avisar, sin estarlo anunciando en una operación quirúrgica, relámpago, cientos de estos agentes especiales de Rusia, pues capturan al gobierno, toman control del gobierno, toman control de la cúpula militar y ya está. En vez de que, pues veamos que está destruyendo tabiques, concreto, fachadas, oficinas. ¿Eso tiene algún significado, estrategia? ¿No era mejor un ataque súper quirúrgico de fuerzas especiales para capturar todo el gobierno ucraniano, en vez de estarle lanzando misiles a edificios de oficinas y hasta torres de televisión, más que ahora, y esto es broma, que están recaros los misiles, Francisco? Pues me alegro de que me preguntes esto, porque ahora quería centrarme en el aspecto militar de la guerra. Como tú bien dices, yo soy militar ya retirado, soy diplomado en operaciones especiales, y que son precisamente el tipo de unidades de las que tú estás hablando en este momento, y que tienen una configuración muy distinta y una concepción muy distinta en Rusia respecto de Estados Unidos. En todo caso, hablando de los libros, este que yo tengo detrás, que es una fotografía de la rebelión del Maidán en 2014, se llama La guerra del fin del mundo, y es un librito que es una conferencia más o menos extensa, con un prólogo de Gustavo Morales, en el que ya trataba y anunciaba en su última página, en el último párrafo, exactamente lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y si me permites, brevemente la leo antes de contestar. Te dice que las espadas están alzadas anunciando la guerra del fin del mundo. Una nueva guerra cuyas primeras batallas ya se están llevando a cabo. Una guerra final que enfrenta a dos bandos claramente afirmados en el campo de batalla. Por un lado, el del nuevo orden mundial y la red de estructuras transnacionales lideradas por Estados Unidos, que pretende gobernar el mundo desde los mares. Y por el otro,
el de las soberanías nacionales representado por las dos grandes potencias continentales, Rusia y China, encerrados en el espacio continental euroasiático. Este es un librito publicado en 2017 y probablemente en Editorial EAS lo puedan encontrar quienes estén interesados. ¿Por qué no se ha hecho una operación quirúrgica para atacar directamente al gobierno ucraniano y neutralizarlo? Pues porque no sería eficaz. Porque no estamos hablando de que al año que viene podrías tener otro Zelensky y la infraestructura y la posición política no estaría intacta. No se trata de que sea una persona la que sobra o deja de sobrar. Estamos hablando de que es toda una posición. Si por algo se distingue Ucrania ha sido por su inestabilidad política. Desde que ha sido independiente, ningún presidente ha repetido y difícilmente ha terminado su mandato. Por lo tanto, no cambiaría nada. Además, la concepción de las fuerzas especiales en Rusia es muy distinta de la norteamericana. Mientras que, por ejemplo, los norteamericanos conciben las unidades especiales casi como átomos, como pequeñísimas unidades que se infiltran y efectúan un golpe. Sin embargo, miremos en el lado ruso, tienen una concepción más polivalente de las unidades en las que ellos atribuyen a ese tipo de misiones a unidades mucho más grandes. Los Spetsnaz, por ejemplo, se organizan en regimientos completos formados por 3 batallones. Es decir, un concepto radicalmente distinto. Pero además, se trata, como decía, como tú bien has apuntado, se trata de estudiar en todo conflicto armado, en todos los tiempos y en todos los lugares, se trata de la combinación del tiempo, de los medios, del enemigo, y de los medios también enemigos y de la infraestructura y el lugar. Por lo tanto, toda la combinación de esos elementos hace que en este momento la única opción posible no sea la destrucción de un gobierno, de una media docena de personas, sino que sea la destrucción, la neutralización de toda la infraestructura y de la capacidad de respuesta tanto ofensiva y defensiva de Ucrania. Eso significa la destrucción de todo su sistema de defensa antiaéreo, de todo su sistema de alerta y detección temprana, la capacidad de ataque. Estamos hablando de 226 cazas, algunos de ellos más o menos modernos. Lamentablemente, porque así hay que plantearlo, ayer fue derribado uno de los mejores pilotos de un Sukhoi 25 de Ucrania que formó parte de la escuadrilla de acrobática ucraniana, un hombre de valor acreditado y que defendiendo a su patria ha caído honrosamente y que por lo tanto hay que rendirle homenaje desde aquí. Y todo ese tipo de infraestructura y de ofensiva tenía que desaparecer. Necesariamente pasa por la aplicación de una invasión, aunque en Rusia lo llamen como solución militar, no deja de ser, desde el punto de vista jurídico y del derecho internacional público, una invasión de ese espacio, de esa soberanía, y la desliberación de esa población propia y la destrucción de esa capacidad ofensiva. ¿Qué significa esto? Significa neutralizar la salida de Ucrania al mar de Azov. En concreto, os he enviado un vídeo muy lamentable de lo que está ocurriendo en Mariupol, que se está disparando por parte de las milicias ucranianas en ese descontrol y pérdida del control absoluto que ya tienen de la situación contra los propios civiles que quieren abandonar por el pasillo humanitario la ciudad. Se está vedando y se va a intentar vedar el acceso de Ucrania al Mar Negro a través de Odessa. El primer paso ya ha sido tomado con la ocupación de Gerson. Se va a recuperar la unidad territorial con la Transnistria moldava, que es una república, una autonomía, pero que esas sí son colonos. Esos sí llegaron después con la ocupación de Stalin de la región antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Rusia se va a garantizar toda la costa en el Mar Negro y el Mar de Azov. Se va en el frente norte, el frente de Kiev, se va a aislar Kiev completamente, no se va a entrar en Kiev a sangre y fuego porque sería un coste impagable para ambas partes y sobre todo en términos civiles. Hay un problema en este momento en Kharkov,
en el frente de Kharkov, porque Kharkov, aunque es mayoría rusófona, está siendo defendida a sangre y fuego por el ejército de las brigadas ucranianas, y eso está significando un mayor grado de destrucción que puede dificultar una gestión posterior de la zona. Y en el frente del Donbass están a punto de verse envueltos por la espalda, porque las brigadas procedentes de Crimea han llegado ya a Dnipropetrovsk, en la zona de Podorava, y evidentemente los tienen a su espalda. Por lo tanto, los objetivos militares rusos se van a cumplir. Yo señalé, cuando tuve las primeras noticias, un margen de 10 días. Considero que en este momento Rusia puede llevar un retraso de unos 3 días respecto de su agenda, sobre todo como consecuencia del intento de negociación que ha habido en Gomel con el gobierno de Zelensky, y una segunda ronda de negociaciones que el propio Lavrov ha dicho en el día de hoy que no se va a celebrar, probablemente instigado por Washington. ¿Por qué? Porque Washington es el primer interesado en mantener esta guerra abierta, con el desgaste que supone para la sociedad rusa, porque no nos olvidemos que la sociedad rusa sigue siendo una sociedad pobre, una sociedad en la que no existe una clase media asentada, hay una gran diferencia, una gran desigualdad dentro de ella. Y en este momento, más allá de la propaganda que los medios de comunicación mantienen, sí podemos estar hablando de unas 2.000 bajas rusas entre muertos y heridos, y no creo que en Rusia nadie le resulte agradable. Entonces, perdón, es que no te he oído. Ni Eduardo ni yo hemos hecho nada. Sí, no me vayan a acusar de rusófobo, ¿qué? Espía ruso, no sé qué cosa. Bueno, estabas justamente diciendo de los, hasta ahí te escuchamos, el margen de 10 días, 3 días, le des la posibilidad, por favor, si acabas esa idea. Repito, sí, cuando se inició la operación, yo estimé un plazo de unos 10 días para llevar a cabo los objetivos militares rusos, pero sí, por lo que he podido ver, puede haberse dado un retraso que yo calculo entre 3 y 4 días, sobre todo como consecuencia de la mayor resistencia que se hayan podido dar en 2 puntos. Uno de ellos el frente de Kharkov, en el que, a pesar que es de mayoría rusófona, las brigadas ucranianas han tenido una mayor resistencia, y también en el Donbass, que en este momento ya se están viendo superados, porque el frente de Crimea está llegando a la curva del Dnieper, y eso significa prácticamente embolsar las brigadas que han estado durante 8 años combatiendo contra los rebeldes rusos en el Donbass. Al margen de eso, ese mismo frente de Crimea ha tomado el control de Kherson, con lo cual enlazará con Odessa en un tiempo más o menos razonable, y Kiev evidentemente ha sido superado, y las fuerzas rusas van más allá, tratando de no entrar en la ciudad, no solamente por no destruirla, sino también por no sufrir esas bajas. En Rusia ha ocupado también la mayor central nuclear de Europa. Curiosamente, yo me haría una pregunta: ¿qué ejército entrega sin combatir las mayores fuentes de energía de su país? Bueno, pues el caso del ejército ucraniano lo está haciendo así. Muy probablemente detrás de ese movimiento esté la Unión Europea. Es decir, vamos a hacer la guerra, pero poquito. Y a partir de ahí, toda la costa del mar de Azov, Ucrania se ha visto ya expulsada de ella. Mariupol está cercada y está más que nada bajo control, no ya de las unidades regulares del ejército ucraniano, sino bajo control de las milicias. Y en la costa del Mar Negro, muy probablemente que se verá también superada, yo calculo que en no muchos días, porque ahora mismo Rusia todavía no ha volcado el total de su potencial. Estamos hablando de que aproximadamente se puede estar utilizando entre la mitad y las 2/3 partes de las fuerzas que Rusia tenía desplegadas en la frontera con Ucrania desde esa posición militar privilegiada. Nos vamos ya para finalizar, Eduardo. El lado humano, decía, porque hay mucha gente muy preocupada. En España hay mucha gente preocupada, en el Reino Unido, en todo el mundo hay gente preocupada. Apelando a tus fuentes y a todos los análisis que has hecho y toda la información que te llega, porque bueno, pues en diversos programas nos has nutrido de información. ¿Cuál es lo más peligroso que se enfrenta un español, un europeo? ¿Cuál es lo más peligroso que se enfrenta incluso cualquier ciudadano del mundo? Por favor, ¿qué peligros ves, por favor?
Lo más peligroso es que acabe la población interiorizando la campaña de propaganda que se nos está imponiendo desde las redes de comunicación y desde los medios de comunicación, porque parece que existe solo una visión, una única visión de lo que está pasando. Nos han dicho que a la población le están diciendo que baile, y la población baila, a la población le están diciendo que mire en aquella dirección únicamente, y la población mira en aquella dirección. Y esto es una cosa muy peligrosa, puesto que esas son las condiciones para que aquellos que tienen el poder de la imagen y el poder de la transmisión de los conceptos, de la ideología de la gente, de la sociología de las personas, acaben interpretando un discurso maniqueísta de buenos y malos, de blanco y negro, en función de los intereses de la publicidad, ¿no? Habría que retomar posiblemente las investigaciones que hizo el sobrino de Freud sobre la publicidad, para darnos cuenta que lo que estamos viendo en este momento es un ejemplo de lo que él desarrolló en torno a la Primera Guerra Mundial, ¿no? De cómo desarrollando en aquella época el presidente norteamericano creó un grupo de investigación sociológica y psicológica amparándose en las teorías de Freud, y el sobrino de Freud, que era uno de los miembros de este grupo, desarrollaron todo un sistema para que la población norteamericana, que era pacifista y no quería entrar en la Primera Guerra Mundial, acabara entrando convencida de que tenía que matar a los alemanes, porque si no era el final de los tiempos. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo mismo ha pasado en las guerras de Irak, de Libia, de Yugoslavia, en la de Yemen, no tanto, sencillamente porque ha sido un genocidio, está siendo un genocidio inconmensurable, y sencillamente la opinión pública sobre este tema no habla, ni se informa, ni parece que le interesa, y los medios nos están diciendo qué tenemos que pensar, qué tenemos que ver, quién es el bueno, quién es el malo, lo que es blanco y lo que es negro. Y esto sí que es especialmente peligroso. Ya hemos visto casos de rusofobia. En Italia, hoy leía hace un momento los datos, el norte italiano, de camioneros ucranianos que han asesinado a dos camioneros bielorrusos confundiéndolos con rusos. Estamos hablando de un asesinato en Italia, no en Bulgaria, ni en Ucrania, ni en esta guerra, no, en Italia. Estamos viendo cómo Occidente está expulsando a científicos, está expulsando a artistas, está expulsando a deportistas. Incluso hoy acaban de expulsar de los Juegos Paralímpicos a la delegación rusa, que incluso se había ofrecido a participar sin bandera, ¿no?, para mantener la participación. Ni eso están dispuestos a hacer. Es decir, estamos alcanzando niveles realmente de rusofobia muy importantes que van a impactar muy poderosamente en la población europea. Y apunto otro elemento importante. Quien avanza cuando esto ocurre, cuando la libertad de expresión está en peligro y está peligrando cada día más en esta Europa supuestamente democrática, que solo tiene una forma de pensar, quien avanza en estos casos, y la historia nos lo enseña, es la extrema derecha y el fascismo, que está adquiriendo una importancia nada desdeñable, se está acercando cada día más a las estructuras de poder de la Unión Europea. El caso de España es un caso paradigmático, pero igual que el de Francia o el de Austria o el de los Países Bajos, ¿no? Como la extrema derecha, el nuevo neofascismo, está alcanzando y acercándose a las estructuras de poder, precisamente porque la Unión Europea y sus dirigentes en este momento han decidido que el enemigo es Rusia y que ellos son los aladines de la democracia. Y para imponer ese criterio, coartan la libertad de expresión y la libertad de manifestación. El hecho de que el compañero periodista sea detenido por espía es una evidencia precisamente de este hecho. La libertad de expresión y la democracia en Europa está viviendo horas muy bajas, y esto es especialmente peligroso porque genera formas de visión colectiva en la que vendrá un líder, un salvador de patrias, como fue en el caso de Alemania, en el caso de Italia, y nuevamente las camisas pardas volverán a circular con importancia por toda Europa. Y esto es una cosa muy, pero que muy peligrosa.
Pues ahí está el Instituto Tavistock, ¿no? Estaba ahí que uno de los generadores de pensamiento, think tank, que se involucró en mitades del siglo XX. Oye, para aderezar lo que tú dices, primero, le hubiéramos aplaudido mucho a Xi Jinping, al presidente de China, si hubiera suspendido los Juegos Paralímpicos, ¿no? Por solidaridad a los minusválidos y por solidaridad a los rusos. Es decir, si no participan los rusos, pues entonces no hay Juegos Paralímpicos, no sé. Dos, lo que estás diciendo es gravísimo, Eduardo, porque los gatos, esto no lo puede creer, yo pensé que era una broma. La Federación Internacional de Gatos ha excluido a los gatos rusos de cualquier competición. No, no es broma, es en serio. Esto es terrible. O sea, más allá de la anécdota, pues es terrible, ¿no? O sea, y tres, ¿qué significa? Y esto viene por la narrativa que le pregunté también a Francisco de la cuestión de Hollywood, porque estamos viendo una película en donde la gente le gusta también ir a ver la película y creerse que los extraterrestres vienen y Estados Unidos nos salva, ¿no? Solo cuatro países en el mundo votaron o defendieron a Rusia. ¿Esto qué nos dice, Eduardo, en este análisis psicológico, pedagógico igual? Eritrea, Corea del Norte, Siria y el otro Bielorrusia, ¿no? Solo esos cuatro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estos cuatro son los que tienen la verdad, que los otros están bien tontos. ¿Qué nos dice? Que la narrativa de Estados Unidos permeó. Tu significado, ya para ir con Francisco, que le tengo varias preguntas. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!